Buenas noches, espero estén bien. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Antes de eso quiero saber, decirles a los nuevos que agregaron que ya están en el equipo de Teams agregados. A partir del lunes que empiecen a recibir las notificaciones, pues ahí las recibirán porque ya están agregados. José David, dígame. Sí, la clase se me agregó ayer, licenciada. Sí, yo trabajé con la actualización, entonces ya para el lunes, pasa que como esta había sido una notificación, las reuniones fueron creadas desde el lunes, entonces solo una vez, pero igual el link está en el aula virtual, ¿verdad? Entonces ya el próximo lunes la van a recibir. Igual yo les voy a preguntar si lo recibieron, ¿verdad? Para si, por si no, pues entonces... Sobre la presentación, nuevamente rehabilitar el vínculo, estimada. ¿Perdón? Presentarnos. ¿El foro? Sí, el foro de presentación. Lo voy a habilitar. No lo pensaba habilitar, pero lo voy a habilitar, porque son bastantes los agregados. Perfecto, estimada. Bueno. Ok, bien. Vamos a hablar vamos a empezar a hablar de lo que es gobierno electrónico y la gestión pública. Este es un documento de la CEPAL, ¿verdad?, que es América Latina y el Caribe, y el Instituto Latinoamericano del Caribe de Planificación Económica y Social, con apoyo pues de Naciones Unidas. ¿Ok? Entonces, este es un documento que está bastante completo para que nosotros podamos entender todo lo que tiene que ver el gobierno electrónico, lógicamente dentro pues, de lo que es la gestión pública, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar hablando. Me gustaría escuchar qué entienden ustedes por gobierno electrónico. Es lo que entiendan, no, o sea, cuando escuchan el concepto, ¿qué es lo que ustedes entienden? A ver. Ok, bien, sí, implica usuarios, o sea, hablar de las acciones que hace el gobierno aplicando tecnologías. Sí, gracias. A ver, José David tiene la mano levantada. El gobierno electrónico puede ser la aplicación de la área de la tecnología a sectores públicos. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Buenas noches, Lick. Yo creo que es una especie de plataforma que sirve para, a través de TI, que gestiona los recursos del Estado, así como servicios que ofrecen otras instituciones, como pago de impuestos, trámites de cualquier trámite de institución de gobierno, el IP, ¿qué más? Alcaldías, todas las gestiones. Ok. Gracias, Fernando. ¿Alguien más? Lleno de rastreo. Sí. ¿Alguien más?
¿sí? Ok, muy bien. Bien, gracias. Yo tengo otro ejemplo. Sí, dígame. Yo tengo otro ejemplo. Por ejemplo, en la actualidad, por ejemplo, el RNP, antes uno tenía que hacer constantes filas para poder obtener una partida de nacimiento. Creo que ahora han aplicado la tecnología para resolver eso, ¿verdad? Para poderla pagar en línea y poderla descargar. Me parece que así está. Es una aplicación que han hecho, ¿verdad? Aunque la mayoría de las instituciones públicas no lo están haciendo por decirlo así, por las políticas del país, ¿verdad? Que hay ciertas políticas que instruyen en cuanto a eso. Ok, gracias, José. Gracias, Fernando, César, Josué, ¿verdad? A cada uno de los que han participado. Bien, lo que ustedes han mencionado es correcto, ustedes han dado ejemplos, y sí, pues el gobierno electrónico tiene que ver con el servicio, con los servicios que proveen el gobierno o los procesos que él tiene, y que a estos procesos, a estos servicios le apliquen las tecnologías de información. O sea, una forma de decir gobierno electrónico, antes el ciudadano iba a las instituciones, ¿verdad? Presencial, de manera presencial. Hoy en día, cuando hablamos de gobierno electrónico, bueno, es todo un proceso, tiene etapas, tiene que pasar etapas, las instituciones tienen que no solamente hablar de procesos, sino que publicar su información, qué es lo que están haciendo, la gestión, transparencia, etcétera. Entonces, no solamente es llevar que el ciudadano tenga el servicio en línea, ¿verdad? Que el proceso llegue o el servicio llegue al ciudadano de manera digital o electrónica, sino que también implica al gobierno electrónico esa transparencia, publicación de información. Como les digo, estos son etapas y procesos. Implica también el bien común, el bien de la sociedad, aplicando pues procesos que sean seguros, que sean confiables, pero que también generen la transparencia. Aquí vemos, por ejemplo, ejemplos de gobierno electrónico, utilizando equipo, teniendo accesos, utilizando la parte de almacenamiento y consultas, creando identificadores. Cuando hablamos de gobierno electrónico, lo que les mencionaba, hablamos del uso de las tecnologías de información y la comunicación, hablamos de trámites en línea, como ustedes lo mencionaban, hablamos de la participación ciudadana, hablamos de la interoperabilidad entre los sistemas, hablamos de darle fin a las filas, se refiere también a la transparencia, se refiere también a la modernización de la gestión pública, se refiere también a la ventanilla única, ¿verdad? Donde haya un solo lugar, donde nosotros a través de esa ventanilla podamos hacer los diferentes trámites y acciones que el Estado, que hay que hacer en el Estado, y también tiene que ver con ser eficaz y ser eficiente. Pero también, sobre todo, habla de la integridad, ¿verdad? Entonces vemos que realmente el gobierno electrónico implica una serie de todos estos aspectos que giran en torno a la aplicación de tecnologías, a mejorar procesos, ¿verdad? Aplicando la mejor tecnología, las mejores políticas informáticas y tecnológicas que puedan haber. Según Gartner Group, el gobierno electrónico
es una innovación continua de los servicios. Fíjense bien, innovación continua, ¿verdad? Los gobiernos o el Estado existe siempre, siempre existe. Y miren lo que lo define Gardner Group como innovación continua. Quiere decir que tenemos que estar creando y aplicando esas novedades a los servicios. Entonces, implica también la participación de los ciudadanos y la forma de gobernar mediante la transformación de las relaciones externas e internas a través de tecnología, a través de Internet, a través de nuevos medios de comunicación. Esa definición la da Gardner Group. El OCDE define el gobierno electrónico como el uso de las TICs, particularmente Internet, como una herramienta para alcanzar un mejor gobierno. Y Banco Mundial define gobierno electrónico como la referencia al uso de tecnologías de información por parte de las instituciones gubernamentales que tienen la habilidad de transformar las relaciones entre los ciudadanos, los negocios y otros brazos del gobierno. Si nos fijamos en estos tres conceptos o definiciones, en todas habla de las instituciones, primero habla de las TICs, ¿verdad? En dos de ellas habla de la participación, en dos de ellas habla de las relaciones, y en las otras pues en las tres habla sobre el uso de las tecnologías, de las herramientas, ¿verdad? Para eficientar y hacer mejor las administraciones de los gobiernos, ¿ok? ¿Cuál sería la fórmula, ¿verdad? Para que todos tengamos una claridad, ¿cuál sería la fórmula para gobierno electrónico? Entonces, gobierno electrónico, pudiéramos decir, es igual a tener un gobierno que aplique TICs a los servicios para la sociedad, ¿ok? Entonces, vuelvo y repito, cuando pensemos en gobierno electrónico, pensemos en esta fórmula. El gobierno, a las tecnologías de información y comunicación, aplicadas a los servicios para el fin que es la sociedad. ¿Ok? Hasta aquí, ¿vamos claros? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran preguntar? Bien. Importante también que como informáticos tengamos claridad en decir que el gobierno electrónico no consiste, fíjense bien, en automatizar todos los procedimientos que en la actualidad se puedan hacer manualmente. Más bien se trata de determinar si es necesario agregar, eliminar o reformular los procesos en base a alineamientos que tenga la planificación estratégica de la organización. ¿Okay? Repito, el gobierno electrónico, solo porque menciona la parte de gobierno electrónico, no debemos de pensar que se trata solamente de automatizar. Más bien se trata de venir, revisemos si este procedimiento aplica en la actualidad, hay que cambiarlo, hay que eliminarlo, hay que reformularlo, ¿verdad? Conforme a la planificación estratégica que tengan los gobiernos. ¿Y esto qué quiere decir? Fíjense que nosotros como hondureños, como sociedad hondureña, nosotros tenemos una planificación, un plan de nación y visión de país. Creo que está era del 2010 al 2028. Entonces, esto básicamente, este plan de nación y visión de país es un plan estratégico que se creó en un determinado gobierno, creo que tomando de referencia información al 2009, y aquí se establecen lineamientos estratégicos, objetivos,
estratégicos en los cuales nosotros, o mejor dicho, este grupo que era sociedad civil, sector privado, iglesias, diferentes sectores se reunieron, hicieron mesas de trabajo para lograr y tener este plan. Entonces, no es que solo lo hizo el gobierno, lógicamente también estaba el gobierno, pero era como para tener una visión de dónde nos vemos en 28 años, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros en este tipo de planificación podamos identificar. Yo a mis estudiantes siempre les digo, ¿usted es hondureño? Sí, LIC, ok. ¿Usted conoce el Plan de Nación y Visión de País? No, LIC. Algunos sí, otros no. Okay. Pues es importante, le digo yo, que como hondureños todos lo conozcamos. Y luego, por ser hondureños, y luego usted identifica en eso, fíjense bien lo que les voy a decir, identifica en ese Plan de Nación y Visión de País qué oportunidades usted tiene como profesional informático. O sea, ¿qué es el lineamiento estratégico que tiene? Porque eso me va dictando de alguna forma qué es lo que sigue, qué es lo que viene o hacia dónde se va. Entonces, o qué espacio, qué campo puedo tener dentro de mi profesión. Entonces, importante que entendamos que el gobierno electrónico no se trata de que toditito lo vamos a automatizar, ¿verdad? Toditito lo vamos a volver de forma digital. No, aprovechemos el gobierno electrónico, ok, vamos a entrar en un proceso de movimiento digital para lo que es el gobierno, pero revisemos este proceso, reformulémoslo. Hay cosas que ya no se pueden hacer igual, ¿verdad? Hay cosas que no se pueden hacer igual. Entonces, esto lo persigue. Ok. Vean acá venimos y tenemos lo que es la sociedad de la información, ¿verdad? Ya nosotros sabemos de qué se trata, ¿verdad? Un determinado nivel de desarrollo social, económico y tecnológico caracterizado por participación de diversos agentes, como ser el gobierno, empresas, investigadores, ¿verdad? Organizaciones sociales y ciudadanos dispuestos a generar y difundir y usar la información para la producción de conocimiento económico, ¿verdad? Entonces, esto lo dice Valente. En los países, en la mayoría de los países de América Latina, no existe un modelo de desarrollo de la sociedad de la información que sea integral y debidamente articulado. Ven por qué nosotros comenzamos hablando de los sistemas de la sociedad de la información. Los estudios nos dicen que no hay un modelo de cómo ir desarrollando la sociedad de la información, ¿verdad? Entonces, y es importante porque dijimos que esta es la que genera las bases, la sociedad de la información genera la base de la sociedad del conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a dar a conocer? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y ustedes aquí van a ir viendo y vamos a ir conversando. Dice, habla de una ausencia de una entidad técnica que tenga liderazgo y capacidad ejecutiva. Pregunto yo, dentro del conocimiento que ustedes tienen, dentro de la administración pública, que es el gobierno, ¿saben si hay alguna institución que lidere los temas técnicos de tecnología a nivel del país? O sea, que alguien diga, uy, vamos a irnos por acá. Conatel. ¿Ok? Conatel. ¿Y Conatel qué abarca? Lick, yo he escuchado de ICETI. Ok, muy bien. Entonces, tenemos instituciones como Conatel, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que su espectro es las telecomunicaciones, ¿verdad? Y aquí habla más de tema de redes públicas, redes privadas, etcétera. Y entonces esa es una línea. ICIETI es el Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología, creo. Licenciada, ¿sí? También está la Secretaría de Ciencias de la Tecnología e Innovación de Honduras, CENATIC creo que se llama. Bueno, era lo que antes se llamaba ICIETI, creo. Es que lo han cambiado. Sí, correcto, CENACI.
Es que antes existía, bueno, en el decreto de creación, y nosotros lo vamos a ver acá, cuando se creó hablaba de Senacid, y luego de ahí se desprendía el Instituto ICIETI, que este es para de ciencia, innovación y tecnología. Entonces, ustedes han mencionado 3. Ahora, no hay algo que esté encargado de liderar, pues cada una en su ámbito, ¿verdad? CONATEL para el tema de radiofrecuencias, telecomunicaciones y todo, que aquí esta institución pública es de sumo interés, ¿verdad? Porque ahí se mantiene todo el tema de comunicación, de ahí se controla la información, jóvenes, porque son los medios de difusión, ¿verdad? Los medios de difusión. Entonces, importante. Entonces, tenemos ausencia, tal vez no tenemos una estructura sólida, diría yo, ¿verdad? Que marque el liderazgo en materia tecnológica, ¿verdad? Orientación estratégica y programática basada en prioridades. Esto quiere decir en las instituciones públicas, o sea, puede haber en el gobierno un plan estratégico, tiene que llegar a todos porque para que los planes estratégicos funcionen tienen que ser difundidos a todas las instituciones porque todas tienen que estar en la misma sintonía, ¿verdad? Y puedan establecer prioridades. Nosotros como sociedad hondureña tenemos cualquier cantidad de necesidades. Y cuando hablamos de priorizar, yo siempre creo que, y esto lo hablo por experiencia personal, porque todos tenemos situaciones, entonces siempre tenemos cosas que se necesitan, sin embargo, no todas son prioridad. Y entonces nosotros tenemos que atacar, yo siempre aplico Pareto, ¿verdad? Con el 20%, o sea, el Pareto es, el teorema de Pareto es 80-20, ¿verdad? Que con una solución poca puedo resolver un 80% del problema. ¿Qué les quiero decir? Cuando hablamos de prioridades, entonces pensemos, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad? Es implementar tecnología, capacitar, educar, desarrollar software, hablando de nuestra temática. Crear la normativa legal que rija todo esto, establecer prioridades. Existen, y vamos a ver en el desarrollo de esta clase, se habla de datos abiertos, se habla de agendas digitales. Pero realmente, ¿cuál es la prioridad? Porque uno logra, ven ustedes ese deporte, ¿verdad?, de escalar. Uno no llega arriba de un solo, va por paso, pone un pie, ve que está bien agarrado, sube el otro, y ese escalamiento, ¿verdad?, es paso a paso. Porque si no damos un paso seguro, puede terminar en tragedia. Entonces, es necesario que tengamos como sociedad en temas tecnológicos definir cuáles son las prioridades. Otra de las cosas es la falta de coordinación entre el sector público, el sector privado y el sector académico. La academia puede aportar mucho, siempre, porque es educación formal. Y a veces la academia quiere aportar, quiere coordinar, pero a veces no le dan los espacios en el sector privado o en el sector público. Entonces, y aquí hay un protagonismo, ¿me entienden? Entonces, por eso cuando hablamos de coordinación no se trata de quién tiene que ser el protagonista, se trata de vos desde tu espectro académico, tú dentro de tu gestión privada y tú dentro de tu competencia del sector público y coordinemos. ¿Qué va a enseñar la academia para temas tecnológicos? ¿Qué está demandando? ¿Qué va a demandar el gobierno en profesiones de tecnología?
El sector privado, ¿qué necesita para sus empresas pequeñas, medianas? ¿Me entienden? Eso es coordinar. Ese tipo de cosas nosotros no la tenemos. Y aquí un ejemplo claro. Y le puedo decir, no viene de su promoción, o sea, yo informática y cuando yo estudié decía, ay, Dios mío, cuando yo salga de la carrera me voy a encontrar con otra cosa. Entonces, y a veces ustedes dicen, es que siento que no me están enseñando lo que afuera se está utilizando. Imagínense en este tema, en esta evolución tecnológica, entonces también evoluciona la información, cambia, el cambio es constante. Estar a tono no es fácil, ¿verdad? Y el informático pues también tiene que tener esa claridad que no puede saber de todo y tititito, pero que vaya buscando, identificando cuál es su potencial dentro de las ramas de la tecnología para poder aprovechar las competencias individuales. Entonces, esa falta de coordinación entre estos sectores de un país pues, son necesarias, ¿verdad? Y, lógicamente, duplicidad de iniciativas y dispersión de esfuerzos y recursos. Como no hay una buena coordinación, entonces cada institución o cada sector anda jalando por su lado. Y entonces aquí es donde hay dispersión, ¿verdad? Porque hacemos un esfuerzo, hacemos el otro, en el otro sector, y cada uno en su como islas. Y cuando ya quiere coordinar, resulta que no se pueden interoperar entre ellos. Entonces, todas estas cosas no ayudan a fortalecer ese desarrollo de la sociedad de información, ¿verdad? Y esto, lógicamente, crea lo que es la brecha institucional que dan en las instituciones públicas y en el gobierno. Ok, aquí hay una muestra nada más de cómo se puede generar el tema de las fases que se dan, las fases que se han dado, mejor dicho, en el tiempo. ¿Verdad? La primera fase fue la de informatización de la administración pública y esta pues fue en los años entre 1900, partiendo de 1970 hacia adelante, ¿verdad? Porque eso siempre va a pasar. Entonces, donde hay implantación de tecnologías en los procesos de la gestión interna del gobierno. Tal vez ahí se dieron cambios de equipo, por eso habla de implantación o implementación de tecnologías. A partir de 1996 se entra una segunda fase para desarrollo e innovación, que es la presencia del gobierno en Internet. Hay algunas iniciativas de forma esporádica. Esto es lo que refleja el estudio en América Latina, ¿ok? Y el Caribe. Iniciativas individuales y aisladas. Pero aquí, a partir de 1996, empezamos a ver desarrollo de portales web para obtener contenidos de las gestiones o de las instituciones y servicios básicos que dan los gobiernos, y esto se obtiene a través de Internet. Fíjense que en el caso de Honduras, nosotros se crea en el 2006, sí, en el 2006 creo que fue, el Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces, casi 10 años después comienza esta segunda fase. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque con la creación de este Instituto de Acceso a la Información Pública, parte es eso, ¿verdad? Que las instituciones provean esa información de contenido y servicios a través de Internet, ¿verdad? Entonces, que ellos creen sus portales, en algunas páginas web, ¿verdad? Que muestren el contenido de las gestiones. Luego, a partir como de 1998 tal vez, entra la tercera fase. Ya el gobierno en la sociedad de la información ya tiene iniciativas intergubernamentales para definir y poder ofrecer servicios, transacciones y contenidos dinámicos a funcionarios, ciudadanos y empresas
a través de Internet, ¿verdad? Nosotros aquí pues hemos sentido ese vacío de estructura o de fortaleza en el desarrollo de un modelo para la sociedad de la información y logramos verlo pues a través de algunos contenidos inicialmente, ¿verdad? Que era como les comentaba. La información adquiere valor en la medida en que esta es utilizada, ¿verdad? Se proporcionan todos estos contenidos las instituciones públicas y es utilizada para tomar decisiones, para que estemos actualizados, para que podamos ubicar con rapidez información de la situación que estamos pasando y además que adquiere valor cuando es segura y fidedigna. Yo escuchaba, creo, esta semana donde la directora, la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública decía que varias instituciones a esta fecha, porque tienen que, todos los años son evaluadas las instituciones por este instituto. Entonces, tienen un compromiso de publicar la información, o sea, sobre la gestión que hace cada institución pública. Y hay muchas instituciones, decía la comisionada presidenta de ese instituto, que no han cumplido, que no han subido, que no están mostrando la información actualizada. Entonces, ahí, imagínense qué sirve que yo vaya a ver información que sea del 2021 en este momento, ¿verdad? Si quiero hablar de gestiones. El otro punto es que hay instituciones que publican contenidos, pero la ciudadanía no va y lo busca. Pero al margen de eso, las instituciones tienen la obligación de trabajar con estos, hacer, actualizar y trabajar los contenidos responsablemente, ¿verdad? Porque no es que van a poner cualquier cosa, tienen que publicar, imagínense que publiquen información que no sea correcta. Entonces, importante ver cómo es el tema de la información. ¿Qué hacer con la información en el sector público? Pues, según las recomendaciones que hace el OCDE, ¿verdad? Una de ellas es la apertura, el openness. La apertura se refiere a que se abran esos datos, a que podamos descargarlos, a que podamos trabajar con ellos, ¿verdad? También de las recomendaciones que hace esta organización de asuntos económicos y sociales, ¿verdad? Para el desarrollo económico y social, habla de que la información también tiene que ser íntegra, ¿verdad? Que tenga integridad, o sea, que tenga concordancia, que tenga esa validez, ¿verdad? Que se trabaje en los derechos de autor. Es bien importante, donde no, pues la autoría es súper importante. También que exista esa recomendación para que la información pueda ser de uso internacional, que se apliquen mejores prácticas, que haya acceso y transparencia en las condiciones de uso de esa información, ¿verdad? Que se vuelva activo de información, que tenga un buen mecanismo de preservación de la información, ¿verdad? Y también que tenga las asociaciones públicas privadas, así como también que sea información que sea competente en relación al giro de donde se está publicando. Lógicamente, saber que el producir información, el producir contenido, el publicarlo, eso también genera costos. Entonces, vemos cómo el tema de gobierno electrónico le da un valor sumamente importante
a la sociedad de la información, ¿verdad? ¿Ok? Bien, ahora vamos a hablar de qué son las TICs. Y yo sé que ustedes tienen ese concepto muy clarito. A ver. Alguien que me diga lo que entiende por TICs. Oh, ok, la pregunta que hice es, ¿qué entienden por las TICs? ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen de las TICs? Son las tecnologías de la información y comunicaciones. Prácticamente todo lo que nos permite, ¿no?, llegar a la información, las herramientas, los recursos. Ok. La comunicación también. ¿Mm? A ver, José. Ok. Bien, exactamente. Gracias. Entonces, las TIC pues son tecnología, implica tecnología, información, comunicación, era para poder aprovechar y generar contenidos, ¿verdad? Entonces es el conjunto de actividades que generan investigación, desarrollo, fabricación, integración, instalación, comercialización y mantenimiento de componentes, subconjuntos, productos y sistemas físicos y lógicos contenidos que están soportados electrónicamente y las aplicaciones de Internet. Entonces vemos que es súper amplio todo lo que define las tecnologías de información y comunicación, pues son actividades que forman parte de investigación, de desarrollo, de instalación, de comercialización, ¿verdad? De productos, de servicios, tanto físicos como lógicos, pero que están fundamentados en esa tecnología electrónica, ¿verdad? Y esos servicios, pues, se logran, ¿verdad? Los servicios se logran a través de la tecnología y se logran también dar a conocer de forma electrónica a través, pues, de Internet y de cualquier otra red que pueda ser, que esté de acceso público, ¿verdad? Entonces, las TIC, fíjense bien, las TIC contribuyen en un 50% al crecimiento económico de un país. Este dato, fíjense que lo da el impacto económico de ICT, ¿verdad? Ya dice que las TIC contribuyen en un 50% al crecimiento económico. Solo vean esa pantalla, imagínense ustedes. Honduras, una sociedad
que tiene muchas carencias, muchas limitaciones. Y que los pocos recursos que tiene, pues, depende de las administraciones, ¿verdad? Que nos toque. Entonces, imagínense ustedes que ustedes les dijeran, ¿saben qué? Si ustedes aplican TICs para tal y tal cosa, ustedes van a crecer el 50%. Si ya me dicen cuánto voy a crecer solo por aplicar tal y tal cosa, ¿lo harían? No le están diciendo va a crecer 2%, le están diciendo va a crecer un 50%. Claro, para aplicar, para llegar a ese porcentaje, se toman decisiones, hay que coordinar, hay que trabajar, hay que hacer actividades, hay que planificar, ¿verdad? Pero a mí es como que, ¿verdad? Como que usted estuviera apostando, o sea, tengo esta inversión y si hago esto, si invierto esto en tecnología, voy a crecer en un 50%. Cuando aquí siempre estamos hablando de que el crecimiento económico del país es casi nada. Entonces, eso nos ayudaría a salir un poco de la situación de pobreza económica, hablando económicamente. Entonces, es importante, miren cómo contribuyen. Pero como les digo, todos estos resultados se pueden ver si realmente se hacen, se toman las acciones correspondientes, ¿verdad? Entonces, esto. Ok. Cuando hablamos de gobierno electrónico, tiene que salir también la parte de Internet. Y la Internet, pues, ha sido la red mundial, la red de redes, la señora de las redes, ¿verdad? El señor, para no volverme a decir la ley, ya le puso solo a la señora, bueno, es la red mundial, ¿verdad? La red de redes. Y pues el gobierno electrónico no es más que esa consecuencia lógica de la expansión que tiene el uso del Internet. Que, por cierto, nosotros, Internet, en la actualidad, los usuarios de Internet andan en aproximadamente 5.000 millones de personas. La población mundial es aproximadamente, para el 2021, creo que habían como casi los 8.000 millones. Entonces estamos hablando que los que están, los usuarios de Internet, o los que así, usuarios de Internet, estamos hablando más o menos de un 64-65%. Todavía falta un 35% que no es usuario de Internet. Entonces, a nivel mundial, estas son cifras a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, lógicamente era necesario desarrollar esta red para luego empezar a hablar, pues, de lo que es y aplicar gobierno electrónico. Quiero decirles también que el tema de gobierno electrónico en países como Corea, en países de Asia, hay carreras, así como una licenciatura en gobierno electrónico, ¿verdad? O sea, existen carreras sobre gobierno electrónico. ¿Por qué? Porque el gobierno siempre va a existir, siempre van a existir los gobiernos, la tecnología está cambiando y está avanzando, entonces de esto se trata, de ir aplicando, entonces hay que ir considerando siempre cómo el gobierno electrónico puede también ir mejorando, porque al final es un servicio, es facilitar, es una mejoría para el participante ciudadano. ¿Ok? Bien, jóvenes. Hoy vamos a llegar hasta acá. Si tienen alguna consulta, algún comentario, alguna duda, este es el momento.
¿Preguntas? De mi parte, no. Ok, bien. Ok, muy bien. Ok, gracias jóvenes. Entonces, hasta aquí llegamos hoy y nos encontramos el próximo lunes, Dios mediante. Y pues, que decirles feliz Día de la Independencia, ¿verdad? Y que estén bien, descansen también lo que puedan. Y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Felices desfiles y hasta el lunes. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches.